Bienvenidos a este tutorial acerca de Microsoft PowerPoint. Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero que sea de tu agrado. En la primera parte del tutorial habíamos visto el llenado y el funcionamiento de lo que es el patrón de diapositivas. En esta segunda parte vamos a hacer uso ya de este patrón. Lo primero, cerramos nuestro patrón de diapositivas. Para el efecto nos vamos a patrón de diapositivas y cerrar vista patrón. Ahora bien, ya tenemos nuestra primera diapositiva en la cual vamos a agregar el título. Para el efecto he preparado un documento base en Word, del cual vamos a extraer todo lo que necesitemos. Lo primero que vamos a utilizar es el título, Japón. Vamos a colocar acá Japón. Si puedes apreciar, ha quedado en la parte inferior y eso no es lo que yo deseo. Entonces vamos a volver a nuestra vista de patrón y vamos a decirle a nuestro título que no empiece en la parte inferior, sino que empiece en el centro. Vamos, elegido la vista de patrón, nos vamos a inicio, seleccionamos nuestro cuadro de texto y le decimos que lo alinee hacia el centro. Como les decía, no importa si acá nosotros encontramos que se está cruzando con la imagen o se está sobreescribiendo en esta región inferior, puesto que cuando estemos ya trabajando en nuestras diapositivas esto no se va a notar. Salvo obviamente que tu título sea muy largo, pero puedes modificar el tamaño de texto para que se acomode ya en la diapositiva. Entonces cerremos nuestra vista de patrón y ya lo tenemos al centro. Haga clic para agregar subtítulo. En este lugar nosotros vamos a colocar tutorial de PowerPoint y 2013, cosa de que quede la presentación simple pero a la vez bastante llamativa. Vamos a insertar el número de página, habilitamos y aplicar a todo. Insertemos una nueva diapositiva. Vamos a elegir esta segunda. Aquí ya estamos viendo nuestra diapositiva. Vamos a decir insertar pie de página, aplicar a todos y ya tendríamos entonces habilitado el pie de página. Ojo que acá no es de sorprenderse, no aparece ni el número de página ni el pie de página. Esto porque se da, porque está habilitado que la primera página sea diferente. Vamos a hacer algo adicional aquí. Entonces vamos a copiar este texto y lo pegamos acá, lo vamos a colocar al medio y listo. Podemos con eso solucionar este problemita y empecemos a trabajar sobre nuestro documento, sobre nuestra presentación. Voy a copiarme esto, voy a empezar a copiar en realidad los textos que necesito. Voy a pegarlos en el formato de destino y acá me traigo todos estos elementos, los mismos que ya tienes disponibles descargando del link que está en la descripción del video. Vean cómo se ha ajustado, pero de hecho acá notan la doble viñeta. Esto tenemos que solucionar. Esto es porque hemos traído del Word ya con las viñetas. Vamos a moverle la sangría en inicio
y le llevamos la sangría a un lado. Veamos nuestro texto de origen. Acá está sin viñetas, entonces le podemos quitar sin problemas nuestras viñetas. Esto de acá le vamos a dar una entrada en la sangría para que simule lo que está sucediendo acá y le quitamos. No es conveniente que tengamos demasiado texto en nuestras diapositivas. Esto cansa a aquel que está del otro lado. Entonces, tal vez sería conveniente quitarle parte del texto, asumiendo que lo hemos estudiado. Con esto ya tendríamos una primera parte de nuestras diapositivas. Vean que realmente no es muy complicado el trabajar ya con nuestras diapositivas, porque ya tenemos un formato de origen o un formato destino que nos va a permitir trabajar. Sigamos, y acá tenemos una tabla. Entonces podemos empezar por, yo prefiero decir que es mejor separarla, y vamos a utilizar otro patrón de diapositiva. Cambiamos el diseño, no es problema, y el encabezado de sección, y acá le decimos datos generales. ¿Sí? Entonces acá vamos a pegar esto y decimos datos generales. No necesitamos colocar, pero podríamos hacerlo. Y si notan, acá hay algo que sí llama la atención: el color del texto va a salir un plomo claro. Esto sí sería conveniente que lo revisemos y lo arreglemos en nuestro patrón de diapositivas. Nos vamos a vista, patrón de diapositivas, y estamos en este sitio. Acá le vamos a cambiar el color por el azul más oscuro. Cerramos nuestra vista del patrón y ya nos dice que agreguemos texto. ¿Qué es lo que vamos a agregar acá? Podríamos agregar esto, o podríamos dejarlo en blanco. Por esta oportunidad le coloquemos este texto y lo vamos a repetir en la siguiente diapositiva, que pegue en formato de destino. Le vamos a dar que esté al centro y podemos subirlo un poco. Vean ustedes entonces que realmente no hemos hecho mucho trabajo de edición, más ha sido copiar y pegar. Ahora insertemos una nueva diapositiva y fijémonos que tal vez nos serviría mucho más utilizar un contenido. Acá nos dice agregar texto. Acá podríamos colocarle el título de nuevo. Esto depende, claro, obviamente de lo que tú requieras para mostrar tu presentación. Le vamos a colocar aquí datos generales. Vamos a traer de acá nuevamente este elemento, y tal vez sería que más adelante esta diapositiva sí la separemos en dos o más partes. Ya tendríamos este elemento. Vamos a agregar una tabla que sea de 2 columnas por unas 6 filas. De acá nosotros traemos el texto hasta acá, lo traemos acá, y ya tendríamos nuestra tabla en este sitio. Según lo que tú desees, esta tabla podría ser modificada, editada, y además acá tenemos los estilos de tabla. Pienso que por la forma y las características que estamos usando, tal vez sería conveniente mantener o utilizar una similar. Vamos a probar, y esta parece ser muy apropiada.
Vamos a cambiarle algunos elementos para que esto quede de la mejor manera posible. Voy a agrandar un poco el texto, lo permite la tabla y la misma diapositiva. Y tendríamos acá nuestra primera tabla. Todas estas son configuraciones que tú puedes mejorarla o adecuarla a lo que tú deseas. De hecho, esto a mí me parece que deberías venir en una negrita y con sombra. Muchos de estos elementos tal vez en este momento no se noten bien, pero esto se debe a al mismo tamaño en el que estamos trabajando. Nos queda bastante, pero en esta oportunidad voy a copiar y voy a pegar y solamente voy a reemplazar la tabla. Esta tabla de acá la vamos a borrar. Vamos a ingresar una nueva tabla con nuevos elementos. Me parece que es muy grande, entonces elijamos parcialmente y vamos llenando nuestras diapositivas. Y voy a concluir con esto y nos encontramos más adelante. Una vez que hemos llenado todas las tablas, entonces vemos que no está quedando muy bien. ¿Por qué? Porque para hacer una presentación con diapositivas, los textos deben leerse de la mejor manera posible. Voy a presionar presentación con diapositivas y vamos a ver la diapositiva número 4. Vean cómo el fondo y el texto realmente no tienen un buen contraste. Esto lo vamos a arreglar. Tenemos que reformatear nuestras tablas y vamos a elegir una que se ajuste. Podría ser esta ploma o podría ser esta azul. Para que se note más vamos a usar la azul. Le vamos a dar el diseño, vamos a darle Van Gothic y vamos a repetir esto para todas nuestras tablas. Esto no nos va a tomar mucho tiempo. Inicio Van Gothic. Acá está quedando un poco desagradable, pues está tapando el número de hoja. Vamos a achicar un poco nuestra tabla y ya tendríamos formatear. Sigamos con nuestra otra tabla. Van Gothic, diseño. De nuevo le vamos a dar el tamaño y el tipo de fuente que sea más apropiada. Acá podemos agrandar un poco más, pues tenemos campo suficiente. Vamos con la última tabla, le cambiamos el diseño. Ahora el tipo de fuente y vemos que queda mucho mejor. Ustedes obviamente pueden elegir el tipo de tabla, los colores, eso queda a la elección de cada uno. Ya teniendo esto, vamos a insertar una nueva diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Etimología. Entonces, etimología. Bien. Algo que me olvidaba y que vamos a trabajarlo en la siguiente diapositiva o en la siguiente parte es la inserción de imágenes en nuestras diapositivas. Lo vamos a hacer de una manera estética. Vamos a procurar siempre mantener la estética de nuestras presentaciones. En este caso nos convendría cambiar el tipo de diapositiva a este tipo. Entonces en esta parte le vamos a añadir la etimología y vamos a traer este texto.
va a separarlo por puntos. Entonces debemos revisar que no suceda esto, y si deseamos, pues es una excelente alternativa. Bien, como les decía, deberíamos colocar también algunos elementos en este lugar. Si utilizamos esta diapositiva de título, tal vez la sobrecargaríamos un poco, pero vamos a hacer el intento. Vamos a insertar imágenes y seleccionamos las dos imágenes, que si son bastante grandes, es cierto, pero las vamos a acomodar a nuestras necesidades. Coloquemos nuestra bandera, nuestro sello acá, y nuestra bandera la podemos colocar acá. Esto depende de cada uno de nosotros. De hecho, creo que es mejor colocarlas en este lugar. Pero eso no es todo. Vamos a volver a pegarlas y las vamos a colocar en todas las diapositivas de datos generales. En estos casos los vamos a colocar en esta parte superior. Están un poco grandes, nos convendría achicarlas. Si elegimos las dos las va a achicar. Entonces coloquémoslas de acuerdo a nuestra necesidad. Me parece que este es un lugar ideal. Podemos mover esto un poco más abajo, o en este caso dejarlas tal como vienen en el patrón. Voy a pegar esto en todas mis otras diapositivas para mantener un orden y una presentación apropiada. Se estoy colocando en la parte superior porque al ser banderas y sellos de un país, deberían colocarse en lugares visibles y en lo posible no en la parte inferior. Bien, ya tenemos entonces esta otra diapositiva. Yo voy a elegir en esta oportunidad un alineado justificado, y además les comento que es prudente evitar que nuestras diapositivas tengan esta cantidad de texto. Es mejor en muchos casos separarla. Sigamos adelante. Nueva diapositiva, título y objetos. Historia. Aquí ya tenemos una gráfica. Entonces tenemos bastantes, tenemos dos gráficas. Podríamos hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar historia en otro formato, diseño, y nos convendría utilizar una imagen con título. Tal vez sería bastante apropiado, o contenido con título. Contenido con título me agrada porque nos va a permitir tener la imagen y adicionalmente nos va a permitir tener la descripción. Nos va a permitir tener la imagen y la descripción. Entonces, para el efecto, vámonos hasta el Word y traigamos nuestro gráfico. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá, lo vamos a agrandar, lo podemos agrandar un poco más, no hay ningún problema. Y adicionalmente acá vamos a colocarle el título de nuestra gráfica, la vamos a achicar para que entre de buena manera, y acá en la parte inferior le podemos colocar de qué trata. Entonces aquí le estaríamos colocando nuestra fuente. Esto lo podemos replicar perfectamente para otros, notando que ya tenemos en nuestro patrón de diapositivas este elemento.
¿sí? De hecho, en nuestro texto aparece una nueva gráfica, entonces una nueva diapositiva, y le vamos a decir contenido con título. Traemos nuestra imagen, o la podemos importar, insertar desde imágenes, y vemos la que hace referencia a lo que necesitamos. Insertamos, nos va a dar un tamaño apropiado. Tal vez tendríamos que ajustarla, un trabajito tal vez un poquito moroso, pero sin duda alguna necesario. La descripción de nuestro video o de nuestra imagen la vamos a hacer entrar en este pedazo de texto, lo modificamos, podemos agrandarlo un poco, y acá la fuente. De esta manera vamos a hacer para los demás gráficos, ¿sí? Sigamos adelante. Acá dice según la leyenda descrita, entonces acá tenemos texto, lo vamos a dividir en, son 6 párrafos, entonces lo vamos a dividir en 2 diapositivas. Insertemos una nueva diapositiva, título con objetos, acá le vamos a colocar historia, y ya tenemos elegido un texto, así que esto lo vamos a pegar primero, control V. Ahora nosotros traemos el título, historia, la colocamos acá, le podemos colocar con la numeración que viene en el Word, o lo podemos dejar así, no hay ningún problema, todo depende de lo que tú elijas para tu presentación. En este caso está viniendo con introducción, datos generales, pero podemos obviarla por efectos de la presentación, ¿sí? Etimología tampoco está con nombre, entonces dejemos que historia también está así. En esta oportunidad voy a copiar toda la diapositiva, pues voy a reemplazar la parte del texto que me llama la atención. Listo, reemplazamos el texto, vamos a darle una mejor presentación. Como puedes apreciar, se ha autoajustado el texto. Sigamos, que tenemos acá, tenemos una imagen, entonces puedo perfectamente traer la diapositiva en vez de insertar, o insertarla según sea la necesidad. Le vamos a borrar esto, vamos a insertar la imagen del samurái. Ya tenemos la imagen del samurái. Estos rebordes blancos se dan por el tipo de imagen que estamos trabajando. En este caso la extensión JPG hace que aparezca esto. Si no lo deseáramos, sería genial que puedas utilizar formatos como PNG, que tienen un reborde y que hacen desaparecer ese blanco. Entonces bastante simpático. Y esto de hecho en nuestro documento lo puedes apreciar en la bandera del Japón y en el sello. Ambos van a tener una presentación sin borde. Como notas acá, solamente está el sello. Eso también podríamos adecuarlo, pero habría que hacer una edición previa. Colocamos esta parte del texto y ya tendríamos esta diapositiva. Bien, más adelante vas a notar que todo lo que corresponde a nuestro documento tiene un formato diferente.
Cuando toque trabajar con derechos humanos, voy a volver a explicarte cómo trabajar en este caso con estas tablas. En el caso en el que trabajemos con tablas, vamos a proceder de la misma manera que con los gráficos. En este caso tenemos acá esta tablita que nos habla acerca de los derechos humanos y los convenios y tratados en los que está inmerso el gobierno japonés. Entonces si colocamos con formato de destino, nos va a colocar de esta manera. No es lo que nos conviene, entonces vamos a intentar colocarlo como un gráfico, ¿sí? Miren entonces cómo quedaría esto, y de hecho queda mucho mejor. Pero hay algunos ajustes que deberíamos considerar, como por ejemplo la ubicación de este logotipo. Vamos a traer este logotipo a una mejor posición y vamos a volver a llevarnos el gráfico a nuestra diapositiva. Entonces volvemos a elegir y que sea como gráfico. Es una de las opciones, ¿sí? Y me parece que es la que menos trabajo requiere. Sigamos adelante para completar las demás diapositivas. Una vez que hemos concluido con la edición de nuestras diapositivas, veremos que nos han quedado aproximadamente 95. A esto le vamos a añadir al final una diapositiva de agradecimiento a nuestros oyentes, ¿sí? A todas las personas que han participado de nuestra exposición. Vamos a irnos hasta el principio con la finalidad de conocer cómo está estructurada la presentación. Esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Acá tenemos el título principal del documento y luego empezamos con los subtítulos. Esto hace referencia al ordenamiento que tenemos en nuestro documento texto base. Acá tenemos introducción, más adelante datos generales con la tabla correspondiente, etimología, historia, gobierno. Vamos buscando un poco más abajo. La historia es bastante extensa, es interesante poderla conocer. El gobierno, y dentro del gobierno vamos a tener a las relaciones exteriores, fuerzas armadas y derechos humanos. Quiero resaltar que estos tres no van a tener una pantalla como esta para la presentación, sino que van a estar inmersas y solo se van a separar con el título de la misma. Aquí tenemos gobierno, relaciones exteriores, su imagen, las fuerzas armadas, derechos humanos, la tabla que va en derechos humanos, organización territorial. Como puedes notar, ya es un nuevo subtítulo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos el ordenamiento de nuestras diapositivas. En economía, hay una que vamos a ver que se trata de la biodiversidad. En biodiversidad nosotros tenemos fauna y flora, mamíferos, aves, vegetación y geología. Esto lo vamos a buscar acá. Acá tenemos topografía, clima, seguimos en clima y acá llegamos a biodiversidad. En lo que es biodiversidad vamos a ver que estos subtítulos nivel 3 ya son títulos dentro de una misma diapositiva, ni siquiera en el encabezado. Esto obviamente es una elección tuya al momento de estructurar tu presentación, pero si entras en mucha profundidad puedes causar confusión en aquellos que están participando de tu exposición. Bien, se ha tratado de hacer un resumen lo suficientemente preciso para tener una cantidad de texto apropiada, gráficos y demás. Esto ha generado, como te decía en un principio, 95 diapositivas.
Parecería que es realmente extenso, pero si contamos que cada gráfico tiene una diapositiva específica, entonces veremos que realmente no es una exposición que tenga que ser larga y cansadora. Podría hacerse en media hora si es que nosotros medimos tiempos y enfocamos en conceptos principales. Por último, vamos a colocar una diapositiva de despedida en la que podemos colocar cierto mensaje. Para ello vamos a colocar insertar, nueva diapositiva, diapositiva de título, y acá le vamos a colocar muchas gracias. Y acá podemos colocar preguntas. Podemos colocar acá signos de puntuación o simplemente colocamos signos de admiración. Basta uno, ¿sí? Con esto estaríamos concluyendo toda la edición de nuestras diapositivas. Lo siguiente que vamos a abordar son las transiciones. Será un video corto, el último de PowerPoint. Como siempre, muy agradecido porque hayas apreciado, porque hayas visto mi video. Y pues si te pareció útil, te agradó, un like sería increíble, te lo agradecería bastante. Y pues suscríbete a mi canal, pues estaré subiendo mucho más material. Mi nombre es Osamu Yokosaki y nos vemos pronto. Gracias.